las autoridades. También muchísimas gracias a la Fundación Ebert por haber hecho posible también este encuentro. Muchísimas gracias a Marcelo, gracias Marcelito por haber trabajado tanto por la organización de este encuentro. Para mí es una alegría realmente poder conversar con personas con las que compartimos desde hace muchos años ideas muy importantes, centrales en la política. Y respecto a la pregunta voy a contestar de manera muy escueta. Total, somos 12 creo. Bueno, seguramente vamos a responder más o menos las mismas cosas todos. Por eso estamos aquí. Simplemente voy a hacer una aclaración respecto de la pregunta. El triunfo de la ultraderecha en la Argentina. ¿Por qué la sociedad acompañó a la ultraderecha? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta, si no queremos incurrir en una simplificación, es que este fenómeno no es una singularidad nacional. No es algo que nos ocurre solamente a nosotros, como dijo la autoridad de la Fundación Ebert. Ya había ocurrido en Brasil. Incluso Bolsonaro en la reelección pierde por un punto, creo, o algo así. ¿No? Había ocurrido en Estados Unidos. Incluso también en la reelección pierde por muy poco. Ambos presidentes expresan a la ultraderecha, con matices y diferencias, pero tienen comunes denominadores que nos permiten decir que son y que representan la ultraderecha, la antipolítica. Bueno, conjunto de valores que defienden su poco respeto por los valores fundamentales para la convivencia democrática y republicana, no solamente democrática, republicana también, tanto que les gusta hablar de la república en Argentina. Sería bueno que dijéramos lo que la ultraderecha representa también para la república en su sentido profundo, no solamente como sistema de organización del poder, división de los poderes y demás. Pero antes que en América Latina y que en Estados Unidos se había dado en Europa, se da en Europa, se da en España. Es posible que llegue al gobierno junto con el PP, que fue recibido acá por mi partido. Se referenció incluso, algunos de nuestros aliados se referenciaron con la Ayuso. Con todo el respeto que le tengo, estoy hablando políticamente. Decime los 6 minutos. Yo voy a avisar. Mariana, díganme nomás, con absoluta libertad. Bueno, y en Francia es posible que gane Marine Le Pen las elecciones. En Alemania tiene un crecimiento importantísimo, Alternativa por Alemania, un partido de ultraderecha que incluso reivindica el régimen nazi, algunos de sus dirigentes, aunque no toda la ultraderecha hace este tipo de reivindicaciones. Amanecer Dorado en Grecia, gobierna en Italia, cogobierna en Suecia, en Finlandia, en Austria, o en Hungría, hasta hace poco en Polonia. Toda la Unión Europea registra este fenómeno que tiene que ver con el crecimiento de la ultraderecha. Incluso las elecciones para el Parlamento Europeo, que creo que son en junio del 2024, la segunda fuerza parece que va a ser la Unión Europea, la ultraderecha. Por lo menos van a conformar entre la derecha y la Unión Europea la primera fuerza del Parlamento Europeo. Reitero que hay diferencias, no son todas iguales, tienen diferencias.
las distintas expresiones de la ultraderecha en el mundo. Ahora la pregunta es, ¿por qué en países tan distintos? ¿Cuánto tengo? ¿1 minuto? Ah, mira. Tan distintos y tan distantes. ¿Por qué razón? Digo, ¿qué les ha ocurrido a estos países para que registren, para que coincidan en estos fenómenos? Yo creo que eso es el neoliberalismo. Si ustedes quieren, más que el neoliberalismo todavía, es la globalización en su formato neoliberal, que ha representado desde el punto de vista del Estado una pérdida, una reducción de la capacidad de maniobra a nivel nacional de los Estados para operar sobre la economía. La sociedad vota a la ultraderecha porque los partidos que tuvieron que gobernar desde la hegemonía neoliberal, desde principios de los 80 hacia adelante, no resolvieron los problemas que tenían que resolver, sino que los complicaron. La sociedad enojada con estos partidos busca una alternativa como la que representa la ultraderecha. Y acá en la Argentina ha pasado lo mismo. Para analizar lo que pasó en Argentina, para mí tenemos que remitirnos, si queremos ser serios, y analizar con rigor la cuestión, a una reflexión que comienza en los 80. Esa es la verdad. Que comienza en los 80, para ver qué nos pasó, qué no hicimos, para que no pudiéramos avanzar más en términos de democracia social. Y digo esto y termino. Yo creo que y lo decía en la campaña, por primera vez en la Argentina, en una elección democrática desde 1983, está en riesgo la democracia con este señor. No era demasiado difícil darse cuenta ahora de esto. Ahora algunos se sorprenden, los analistas se sorprenden por lo que hace Milei, pero ¿cómo no podían imaginar que esto podía ocurrir? Yo nunca había visto que un candidato a presidente dijera del adversario político que era un gusano, que era un parásito, que era un excremento humano, que era una rata, o que dijera del Congreso de la Nación que era un nido de ratas, o que justificara la dictadura militar. Solamente alguien que no tiene un fuerte compromiso con la democracia puede encontrar una sola razón que justifique la dictadura militar. El gobierno de la Libertad Avanza pone en riesgo la democracia. Termino con esto, digo, daría más, pero termino con esto. El gobierno de la Libertad Avanza tiene una clara tendencia a evolucionar a lo que se conoce con el nombre, aunque no sea correcto, de democracia iliberal. No liberal, iliberal. Que es ese régimen político que tiene un pie en la democracia y un pie en la autocracia. Si no hay una reacción de toda la política, sin distinción de banderías ideológicas, si no hay una reacción de toda la política, y si la sociedad no reacciona también contra estas prácticas y discursos autoritarios, creo que va a ir más allá de la democracia liberal. Esta tarea nuestra tiene que ver con la necesidad de frenar, de impedir que ocurra algo más grave todavía en la Argentina. Así que muchas gracias, no respondo nada.